Buenas tardes con todos, buenas tardes con todos alumnos. A ver, por favor, como siempre, al iniciar la clase, a ver, para verificar que me están copiando bien, pueden levantar la mano virtual. ¿Me escuchan bien? Chicos, ¿me escuchan bien? ¿Me oyen? ¿Se escucha el audio? Vale, levanten la mano, por favor. Ya, bueno, en el chat me dicen que sí se está escuchando. Como no veo las manitos en el levantadas. Correcto, entonces como está todo bien, vamos a empezar la clase del día de hoy. La clase de hoy es sobre experiencia de investigación-acción a partir de un problema identificado en su práctica educativa. O sea, lo que vamos a ver hoy día es ver un tema de investigación que se ha realizado en un aula inicial, ¿sí? Y como estamos dentro todavía del tema de diseño, investigación, acción, entonces hemos elegido una tesis que esté o que se haya desarrollado con ese diseño, ¿no? A ver, como ven en la diapositiva, la tesis que he seleccionado para esta clase es una tesis de la Católica, ya que lleva por título Influencia del software educativo Fisher-Price, Little People Discovery Airport, en la adquisición de las nociones lógico-matemáticas del diseño curricular nacional en los niños de 4 y 5 años de la institución educativa particular Newton College. Tesis para optar el título de licenciada en educación con especialidad en educación inicial que presenta la bachiller Natalie Jara Cudín. Ya, esta tesis ya está, la he subido también en la plataforma donde ustedes acceden y pueden tener acceso a toda la información, las diapositivas. En la carpeta de investigación, ahí está esta tesis. Buenas tardes, Alejandra. Entonces, ¿por qué he elegido esta tesis, no? Ustedes saben que, no sé si acá sale la fecha. Esta tesis fue realizada en diciembre de 2012. Como ustedes saben, en el 2012 todavía no era muy popular las tablets, ¿no? Ahora las tablets están bien difundidas, pero en esas épocas todavía no había tanta difusión. Pero lo que sí ya había en los colegios iniciales, ya algunos tenían laboratorio de cómputo, ¿no? Entonces, en base a esa experiencia de esta investigadora, es que hace este tema, hace una investigación y justamente cuál es, ¿no? Ella evalúa este software, o este programita que es el de Fisher Price. Creo que Fisher Price todos conocemos, es una marca que se ha hecho conocida por que vende juguetes para niños, ¿no? Juguetes educativos, juguetes didácticos. Y a su vez esta marca también ha hecho programas para que los niños puedan desarrollar su aprendizaje con más rapidez. No, esto fue el 2012. Todos sabemos que del 2012 a las fechas han habido innumerables mejoras a estos programas, ¿no? Tanto es así que ahora en el celular ya hay aplicaciones que también ayudan a los niños, ¿no? A colorear, a pintar, a aprender inglés, a manejar el pulso. Básicamente, aplicaciones para niños hay para aprender inglés y para figuras geométricas, colores, números, en español y en inglés. Eso es lo básico que se encuentra en niños de hasta 5 años. Ya, entonces, por eso que he querido conveniente
ustedes vean esta tesis, cómo se desarrolló en el 2012, con las limitaciones de la tecnología de esa época. Vamos a ver el contexto en el que se ha realizado esta investigación. No ha sido en un colegio público, como han visto, es un colegio particular. Entonces, ese contexto también ya vamos a ver cómo, de qué manera influye en el desarrollo de la investigación. O sea, el punto de partida es cuando ustedes ya ejerzan, estén en un aula como docentes y quieran hacer una investigación, ¿no? ¿Cómo lo podrían hacer? La clase anterior vimos un ejemplo del tema de las danzas folclóricas y las reglas de convivencia, ¿no? Y ahora vamos a ver ya otro aspecto, es la tecnología. ¿Cómo pueden usar la tecnología a favor de ustedes como docentes? Y hay que tener bastante cuidado con este tema porque así como la tecnología es bueno para aprender, también es bueno para crear vicios, ¿no? En los niños. Entonces hay que tener cuidado, hay que leer y documentarse bastante. Así es, tiene ventajas y desventajas. Mariluz, buenas tardes. Previo al desarrollo, a la revisión de esta investigación, les he puesto una lámina donde ustedes van a ver todo el proceso de o todas las fases del proceso de una investigación cualitativa. Como hemos visto ya anteriormente, este tema o este proceso tiene 9 fases, ¿sí? Como toda investigación, empezamos por la idea, ¿no? La fase 1. Luego vamos a ir a la fase 2, que es el planteamiento del problema. Luego a la fase 3, que es la inmersión inicial en campo. La fase 4 va a ser la concepción del diseño del estudio. Bueno, la concepción del diseño del estudio ya está cantado, pues va a ser el diseño es investigación-acción, ¿no? La fase 5 es la definición de la muestra inicial del estudio y acceso a esta. La fase 6 va a ser la recolección de los datos. La fase 7 es el análisis de los datos. La fase 8 va a ser la interpretación y la fase 9 va a ser la elaboración del reporte de resultados. Entonces, este cuadrito o esta diapositiva es importante que ustedes la tengan bien clara, ¿no? Porque esto les da un mapa, les da un macro de lo que va a comprender la tesis, ¿no? O la investigación. O sea, cuando ustedes piensen en una investigación, en automático ya deben de vincularlo a esta diapositiva. O sea, ya van a saber que mínimo van a haber 9 fases en las cuales ustedes van a tener que investigar, leer, analizar. Entonces, con este diapositiva, ustedes ya pueden hacer su cronograma, pueden hacer su planteamiento, su factibilidad, su viabilidad, la justificación. Todos los temas que hemos visto anteriormente, ya más o menos, ahora que volvemos a ver esta diapositiva, ya tienen como que el conocimiento se va consolidando, ¿no? Si de repente al principio era un poco así, muy pesado, muy borroso, ahora ya es más claro, ¿no? A ver, vamos a empezar. Hoy día vamos a ver los 9 fases. ¿Cómo vamos a vincular esta tesis con estas 9 fases? Vamos a adaptarlo, acomodarlo para que ustedes puedan ver cómo es que las partes de esta tesis se distribuyen en estas 9 fases, para que la comprensión sea más didáctica, ¿no? Más rápida. Ahora, la fase 1, la idea. Como habíamos comentado, pues, en una investigación, siempre comienza por la observación y por ende, una idea. ¿Qué quiere decir la idea? ¿Qué quiere decir la idea? O sea, cuando ustedes observan un fenómeno cualquiera, ¿no? En general, puede ser, como les decía, el salón, la institución, los alumnos, el sonido, el clima. Todo lo que nos rodea es susceptible a ser observado. Todo, no, nada se salva, ¿no? Entonces, cuando una investigación nace por la observación y de ahí nos lleva a una idea. Por ejemplo, en esta tesis,
A ver, acá dice, el Colegio Newton es un colegio peruano-británico que ofrece un currículo basado en los programas de la Organización del Bachillerato Internacional y de la Universidad de Cambridge, Reino Unido, brindando educación en inglés y español. Está compuesto por 3 niveles, inicial de 2 a 5 años, primaria de 6 a 12 años y secundaria de 12 a 18 años. Los niños que asisten a esta institución educativa privada provienen de familias con niveles de ingresos altos y que usan cotidianamente una gama de nuevas tecnologías, entre ellas los celulares inteligentes, smartphones, reproductores de música digitales como el iPod, tablets como el iPad, consolas de juegos de video como el Wii, laptops y desktops. Es decir, los niños y sus familias están plenamente familiarizados con distintas alternativas de juegos digitales. Entonces, como ven, esta docente cuando llega a trabajar a esta institución privada, pues identifica, ¿no? Identifica de repente eh, como algo provechoso el contexto de los alumnos, ¿no? Que los alumnos, sus papás tienen esos saltos y por eso es que ellos tienen acceso a la tecnología de punta, ¿no? Tienen acceso y se familiarizan. Entonces, ella ve, al observar este fenómeno, trata de vincularlo con el aprendizaje. Entonces, esto es importante porque, recuerden en las clases anteriores, yo les hablaba del contexto. Entonces, es importante que ustedes se ubiquen en el contexto, ¿no? Porque el contexto les va a dar mucha información. En este caso, le está dando el punto de partida para su investigación. Y también no nos olvidemos de la factibilidad. Por ejemplo, esta tesis se ha podido desarrollar porque es una institución privada con bastantes comodidades, pues, ¿no? Pero si esta tesis lo hubiesen querido hacer, pues, no sé, en un centro, en un colegio inicial, ubicada, pues, no sé, en San Juan de Lurigancho, para empezar, en una institución del Estado, ya en un lugar olvidado, que siempre por ahí tenemos lugares olvidados, donde de repente no hay ni cobertura de señal, de repente hay problemas de la corriente eléctrica, de repente esta misma tesis bajo otro contexto no sería factible, ¿no? Pero en este contexto sí es. ¿Qué escriben en el chat? Exacto, ¿es? Así es. Acá veo Alejandra dice, está describiendo lo que observa como una introducción en relación a su tesis, exacto. Eliana dice, no resulta porque carece de factor económico, principalmente, exacto. Exacto, ¿no? O sea, ustedes ya están, es importante que el parámetro de factibilidad ya lo tengan asociado, ¿no? Siempre es un buen criterio y ese criterio le hace la experiencia, ¿verdad? Es un criterio fundamental, no solo para el docente, sino para cualquier profesión, tener, ver siempre si las cosas se pueden hacer o no. Y casi siempre las cosas se pueden hacer en la medida de la persona, del ojo de la persona que lo ve, ¿no? Por eso que alguien que tiene poca experiencia va a tener pues una visión reducida, ¿no? Y una persona que tiene amplia experiencia va a tener una visión más general. De repente mayor solución va a poder dar, ¿no? A ver, acá dice Marta, pero podría investigarse al contrario cómo influye la falta de tecnología en el aprendizaje. Claro, también se puede investigar eso. Pueden investigar cómo influye también la ubicación, el grado de aprendizaje de acuerdo a la zona, a la ubicación. También se puede hacer eso. Pero, pero siempre que planteen un tema de investigación, no se olviden del factor viabilidad, ¿no? De la factibilidad. Nunca se olviden de eso. A ver, un momentito, muchachos.
Ya, ahora sí, muchachos. Exacto, ¿no? Ustedes cuando plantean, de acá vamos a ver un tema puntual de hipótesis. Cuando plantean una hipótesis, hay una parte que se llama hipótesis nula o hipótesis alternativa. ¿Qué quiere decir? Que si, por ejemplo, como habló Marta, ¿no? Yo puedo hacer mi tema de investigación, cómo influyen las tablets en la mejora del aprendizaje, y si veo que no influye en nada, entonces mi tema en la tesis solo cambiaría de nombre, ¿no? Sería cómo no influyen las tablets en el aprendizaje. Entonces, sí sería válido también lo que dice Marta. ¿Ya? Entonces, vamos a ver acá en la diapositiva, vemos pues, ¿no? Vemos cómo cuando ella como docente ingresa al salón, identifica que el aula de clase cuenta con los recursos, que en este caso son las computadoras, cuenta con acceso a internet, cuenta que la institución tiene todo un sistema informático moderno, cuenta que, o se da cuenta que los alumnos ya están familiarizados con esta tecnología, que acceden, manipulan, y se le viene la idea, ¿no? Como ven acá la profesora mira y se le prende la idea, se viene la idea de cómo puede utilizar esos recursos en los niños, ¿no? Versus eh, la educación, ¿qué le podemos decir? Regular, digamos, ¿no? Donde el profesor hace una maquetita, les explica para que ellos entiendan, o les hace una lámina. Entonces, ve esto ella y de manera inmediata hace su versus, ¿no? ¿Qué pasa si se les enseña con medios tecnológicos a los niños? Claro, Mariluis es moderno y avanzado. Claro, ustedes no saben dónde van a ir a trabajar, ¿verdad? A veces pueden trabajar en la mejor centro educativo, como también pueden trabajar en un centro educativo de repente con recursos precarios, ¿no? Y ustedes como buenos profesionales tienen que saber desempeñarse en cualquiera de los ambientes que les toque. Claro, ahora los niños saben manipular más que un adulto las, los celulares, las tablets. Acuérdense que esta tesis se hizo en el 2012. Como les dije, en 2012 todavía no había mucha difusión de las tablets, pero las computadoras sí. De repente ahora, con este proyecto que ha hecho el Estado de entregar tablets a los niños, ahí también podría hacerse varias investigaciones, ¿verdad? Se puede hacer varias investigaciones con eso. A ver, sigamos. Ahora viene la fase 2, planteamiento del problema. ¿Qué significa el planteamiento del problema en específico para la tesis que ha desarrollado en la Católica? Básicamente es responder una pregunta, ¿no? La cual es, ¿de qué manera influye el software educativo Fisher-Price, Leader People Discovery Airport, en la adquisición de las nociones del área lógico-matemática del diseño curricular nacional en los niños de 4 y 5 años del colegio Newton? Entonces, esa pregunta debe responderse en esa investigación. Ella está planteando ese problema, esa pregunta, ¿no? ¿En qué manera influye el software en el área lógico-matemático? ¿Cómo lo cuantifico? ¿Cómo lo puedo palpar? ¿Cómo lo llevo a números? Porque la manera como se hacía convencionalmente era, pues, ¿no? Como ven acá en la figura, tenían su plantilla, tenían sus figuras geométricas con colores, ¿no? Y los niños tenían que saber ubicar, pues, ¿no? Con sus manos, tenían que identificar la figura geométrica y colocarlo donde le corresponde, ¿no? Igual en la mesa, en su mesa de trabajo, les daban sus útiles y ellos, pues, si querían pintar o querían escribir el número 2, tenían que hacerlo con las manos. Versus lo que les da el software. Acá en la parte derecha inferior, ven, pues acá está la caja donde viene el programa. Recuerden que antes los programas venían en CDs y esos CDs venían en sus estuches. Esta figura es del estuche del CD.
Dice Little People, Discovery Airport, Fisher Price. Y acá hay dos pantallazos de cómo era el programa interactivo, ¿no? Entonces, lo que ella va a hacer en su investigación es, ¿de qué manera, a ver, la pregunta, ¿no? ¿De qué manera influye usar este software en la educación de los niños? Eso es en resumen. ¿Cómo influye este software en la educación de los niños? Claro, y es interesante porque a muchos les han dicho que ahora, ¿no? En estos días dicen que usar programas o darle el celular a los niños es peligroso. O es o no es buena idea, ¿no? Porque los vuelve viciosos, le consume el cerebro, etcétera. Pero ¿quién se ha puesto a investigarlo? Así como esta profesora, ¿no? Se ha puesto a investigar. Porque para dar o sea, para decir algo, para indicar, pues no, esto es bueno, esto es malo, se tiene que sustentar, ¿no? ¿Y cómo se sustenta? Pues usando el método científico, que es lo que estamos viendo desde el principio de año, ¿no? O del año pasado, con, con la investigación. Entonces, esto es bien provechoso, ¿no? Porque esta docente ya lo hizo y se puede tomar como ejemplo para futuras investigaciones. De repente uno de ustedes le va a agradar hacer un tema parecido y ya tiene una buena referencia. Entonces vamos a la fase, estamos en la fase 2, el desarrollo del marco teórico. Una vez que ustedes tienen el tema de investigación, el siguiente paso que era leer tratar de tener toda la literatura, ¿no?, al respecto. Recuerdan que ustedes me habían mencionado que para una tesis de investigación mínimo entre 25 y 30 libros, ¿no? Para tener una documentación más o menos consolidada. A ver, en este caso, ¿qué es lo que ha tenido que saber la investigadora? Los software educativos como instrumentos del proceso de enseñanza-aprendizaje. Definición de los software educativos y su uso en niveles de educación inicial de 4 y 5 años. Clasificación y usos de los software educativos para la educación inicial. El software educativo abierto a micromundos, perdón. Instrucción asistida por la computadora, juegos simuladores, software temáticos. Influencia de las TIC en el proceso de aprendizaje significativo. ¿Alguien sabe qué significa TIC? TIC. ¿Qué significa TIC? ¿Alguien sabe? ¿Ya ha escuchado esa palabra? En realidad es un acrónimo, ¿no? A ver, si alguien sabe qué significa TIC en el chat, pueden colocar. Eliana dice tecnología, innovación, cómputo. Claro, TIC viene a ser un término que se acuñó hace buen tiempo con las telecomunicaciones. A ver, Sheila Goicochea, tecnología de la información y de la informática y comunicación. Ajá. Claro, TIC significa tecnologías de la información y comunicación. Exacto, de la información y comunicación. Así nos dice. A ver, muchachos, por favor, el audio, no se olviden de Apaguen su desactivarlo. audio, por favor. Ya está. Entonces, ¿por qué? Mira, ella aparte de investigar los software, aparte de investigar los temas didácticos, la clasificación de los programas, ¿por qué por qué, por qué tiene que investigar sobre las tecnologías de información y comunicación? Porque eso también influye en su investigación. La tecnología de información y comunicación, ¿qué comprende? Pues comprende lo que son el manejo primero, los equipos de cómputo, el famoso hardware, de las computadoras, los monitores, los proyectores, ve también hasta la parte eléctrica, ¿no? Si todas las aulas están acondicionadas para usar computadoras y el ambiente está diseñado para que sea un ambiente de cómputo,
O sea, es un ambiente que está ventilado, es un ambiente que tiene protección eléctrica. Y la comunicación viene a ser todo lo que, bueno, lo referente a Internet, ¿no? A las redes, a la red interna de ese colegio y a su red conectada al Internet. Puede ser que la comunicación puede ser por fibra óptica, puede ser por antena, puede ser por ondas, o puede ser por módem, ¿no? Ahora es famoso el módem. Entonces, todo eso va a influir en su investigación de la profesora. ¿Se imagina, ustedes se imaginan que el día que les toque trabajar, van a un colegio o a un salón inicial y se encuentren con esta figura que está acá que estoy señalando con el mouse? Y se imaginan si ustedes llegan y ven así a los alumnos todos con sus tablets, interactuando, ¿y qué pasaría si ustedes no saben manipular una tablet? Entonces hay que estar preparados, no, señores, hay que estar preparados. Claro, en Japón pasa eso. No, también ahora. Es más, de repente de acá en adelante va a ser así por la pandemia que han implementado las tablets. A ver, claro, tienen que prepararse y capacitarse, así es. A ver, ¿qué más? Continuando con el tema de la teoría, el marco teórico. En su capítulo 2 haya visto el juego y el juego digital. Características del juego digital. Ha visto rol, rol del juego digital en la adquisición de las nociones básicas y de orden lógico-matemático en los niños de 4 y 5 años. Los juegos digitales educativos en la educación inicial. Características técnico-pedagógicas de los juegos digitales educativos. Rol del docente en el uso de juegos digitales educativos en nivel de educación inicial. Entonces estamos viendo que primero ella hace un estudio del software, ¿sí? Recopila información del software. Luego recopila información o teoría de lo que es el juego versus el juego digital, ¿sí? Luego ya empieza a incursionar más en el tema y ve el punto que está aquí, que dice características técnico-pedagógicas de los juegos digitales educativos. Y luego viene una más, que es lo que les comentaba, ¿no? Rol del docente en el uso de juegos digitales educativos en el nivel de educación inicial. ¿Cuál es el rol del docente? Bueno, para empezar, el docente tiene que conocer a la perfección el juego digital para poder guiar a los alumnos, ¿no? Eso de cajón. A ver, ¿qué dice acá? Acá en el Perú, en San Borja, hay colegios que usan una laptop cada alumno. Claro. Claro, sí, eso es cierto, ¿no? Allá, y yo inclusive acá en Comas he visto, hay un inicial que se llama Jesús, mi buen pastor, que tiene un centro de cómputo envidiable, ¿eh? Tiene un centro de cómputo envidiable y es un colegio público, es un nido público. Ya tienen esa tecnología. O sea, no es, las computadoras, el costo de una computadora versus lo que costaba hace 10, 15 años, ha tenido una baja abrupta, pues, ¿no? O sea, que esos recursos o esa tecnología ya es accesible. Claro, obviamente en la zona rural siguen teniendo limitaciones, eso sí. Pero van a encontrar de todo, pues, estimados muchachos. Hay que estar preparado para todo. A ver, sigue con la teoría. ¿Qué dice acá? La adquisición de las nociones lógico-matemáticas en los niños de 4 o 5 años, habilidades cognitivas implicadas en la iniciación de la matemática, nociones más básicas y de orden lógico-matemático. Nociones básicas, nociones de orden lógico-matemático. El rol del docente en la construcción del número por parte de los niños.
Ya, entonces miren, acá nomás como curiosidad, a ver, cuando hace todo un despliegue de marco teórico, es porque ha leído varios libros, ¿no? A ver, vamos a ver, ¿ya? Vamos a ver, porque eso es lo que también es importante que vean. A ver, vamos a ver su bibliografía de la investigadora. A ver, ¿qué libros ha leído? Vamos a ver. A ver, vamos a compartir pantalla. Ya. A ver, ciclo este. Ahora voy a compartir sobre el PDF. Ya. Vamos a ver la bibliografía, que me parece está por la página 80. Aquí está. Vamos a ver, ya. Ella ha puesto bastante teoría de lo que es software, lo que es conocimiento digital. A ver, ¿qué ha puesto acá? Bibliografía. Alacina Ángel, desarrollo de competencias matemáticas con recursos lúdico-manipulativos para niños de 6 a 12 años. Madrid, Narcia, S.A. Edición. Antunes Celso, las inteligencias múltiples, cómo estimularlas y desarrollarlas. Lima, Papyrus Editora. Bautista Juan, importancia de las TIC en el proceso de la enseñanza-aprendizaje. Caracas. Berrueso, hacia un marco conceptual de la psicomotricidad a partir del desarrollo de su práctica en Europa y en España. Revista Interuniversitaria de Formación del Profesorado. Número 37, páginas del 21 al 33. Cailois Roger, Teoría de los Juegos, Barcelona, Seix Barral. Calero Pérez Mávilo, Educar Jugando, Lima, Alfa Omega. Entonces ven que sí, esta investigadora ha tenido que revisar bastante teoría y hay bastante teoría que le ha servido. Le ha dado un buen marco teórico. Por ejemplo, este de acá el 11. Cal y Monereo, Psicología de la Educación Virtual, Madrid Morat. O sea, es bastante enriquecedor ver que un investigador ha tenido bastantes fuentes bibliográficas para su tema de investigación. Esto es lo que le da sustento a su marco teórico, muchachos. El día que ustedes lean una investigación o desarrollen, se deciden hacer su investigación, tienen que hacerlo así. Acá, por ejemplo, Marqués y Majo, la revolución educativa en la era del Internet, Barcelona. Mira, y esto es del 2002, ¿eh? 2002, acá creo que con la justa alquilaban cabinas de Internet esa época. Bueno, en este caso, a ver, ¿ella cuántos libros ha leído? 37 libros para su tesis. Bueno, ahora vamos a continuar con la... Claro, 30, ahí está, Eliana está atenta, ¿ves? 37. A ver, sigamos con la diapositiva. Ya nos quedamos en la fase 2. Luego de que ustedes ya se han empapado del tema, ya han leído sus 37 libros, si no es que más, entran a la fase inmersión inicial en campo. Como les había comentado también anteriormente, inmersión inicial en campo quiere decir que ya van a empezar a tomar notas. Quiere decir que ustedes ya tienen sus formatos, ya tienen sus hojas, su checklist, tienen los permisos del director, de los papás. Lo único que empiezan a hacer es llenar su cuaderno diario de campo. En este caso, ¿qué es lo que ha hecho la investigadora? Evaluación inicial. Al comenzar el proceso, el 3 de junio de 2011 empezó su inmersión en campo. ¿Qué es lo que ella ha necesitado? Bueno, el software, uso de software 3 veces por semana durante un mes. O sea, en total, 12 veces. O sea, mira, ella solamente, su tiempo de acción ha sido 12. O sea, solo ha hecho 12 sesiones. Y con 12 sesiones, eh, le han validado para que pueda sustentar su tesis. Y está bien, ¿no? O sea, mira, son 12, está hablando de un mes. O sea, imagínate que tú tu investigación la hagas en un mes, está bien, pues, ¿no?
Si tu asesor, si tu institución te lo acepta, en buena hora. Aunque sería mejor, más provechoso si fuera una investigación de un año, ¿no? Tendrías más, la data sería más enriquecedora, ¿no? Pero ella, por ejemplo, en un mes la han aceptado. Está bien. La evaluación era semanal, una vez al finalizar cada semana durante un mes, 5 evaluaciones, incluye el inicial, con base en los 6 indicadores seleccionados. Y vamos a ver qué son los indicadores, qué indicadores ella ha seleccionado para su investigación. Bueno, este es un cuadrito donde ella ha puesto, bueno, las 5 evaluaciones o en las fechas, ¿no? Y abajito he resaltado que ya ha usado 6 indicadores. Ahora vamos a ver qué indicadores ha realizado ella. Claro, dice Sheila Goicoechea, depende del caso, así es. Entonces vamos a ver. Estas imágenes que ustedes ven en la derecha son imágenes extraídas de la investigación de esta profesora. Ahí está, ese era su alumno, ese es el ambiente, las aulas, la computadora y cómo es que ellos manipulaban, ¿no? La computadora. En esa época, la manipulación era con el mouse, ¿no? Nada que touch, con el dedo, nada. Todo es claro, con el dedo, pero presionando el mouse. No presionando la pantalla. La pantalla es mucho más intuitiva, ¿no? El mouse le agrega un cierto grado de complejidad. Claro, mouse no es táctil, exacto. Vamos a ver. A ver, pasamos a la fase 4. Fase 3, inmersión en campo, ya. Entonces los indicadores los vamos a ver más adelante. Entonces. Ya, en la fase 4, ¿qué es? Concepción del diseño de estudio, el diseño de investigación-acción. Quiere decir que acá ya es donde tienes que, como les comentaba, ¿no? Recopilar información. Y como ustedes son docentes, la información de dónde la van a recopilar, de sus clases, ¿no? De las aulas. Por ejemplo, los 6 criterios están aquí. Ya ustedes ven acá el 1, perdón, ven 1, 2. En la siguiente va a ser 3, 4, 5, 6. Ahí están los 6 criterios. Vamos a verlos. El primero que era, encuentra 10 diferencias. Entonces, la manera clásica de encuentra diferencias era pues que la profesora le entrega una hoja, una copia, donde él tenía que agarrar un lápiz y marcar, pues, ¿no? El alumno tenía que marcar dónde están las diferencias entre ambas figuras. Eso es para el lógico matemático, ¿no es cierto? El siguiente criterio, ¿cuál fue? Agrupar figuras geométricas. Igualito, sacaba su material didáctico, en este caso las figuras geométricas. ¿Cuáles son las figuras geométricas? Círculo, triángulo, cuadrado, rectángulo. Lo básico que un niño debe de identificar. Entonces, anteriormente, ¿cómo era? ¿No? Sacas así tu material didáctico y le dices, pues, pones ahí un dibujito de un cuadrado y él tenía que agarrar el cuadrado y enmarcarlo ahí, ¿no? Esa es la forma tradicional, digamos. El tercer criterio, establecer relación número-cantidad. Pues igualito, sacabas tu material didáctico, le entregabas, en este caso ya le he entregado una hoja con el número 1 y el número 5. Entonces, el alumnito tiene que colocar pues 5 cubitos y en la lámina de 5 y un cubito en la lámina que está con el número 1. Eso es la forma tradicional, digamos. Ese es su criterio número 3. Criterio número 4. Resuelve adecuadamente 3 laberintos de distinta dificultad. Bueno, y ahí le daba una hojita con un laberinto y con un plumón el alumno trazar, tenía que trazar a pulso, tenía que trazar el camino para salir del laberinto. Entonces, ahí en la figura estamos viendo cómo es la forma tradicional.
Ese es el cuarto criterio. Ahora Eliana dice, una PC por alumno, mouse era táctil, ese juego me gusta. Allá de encuentro la diferencia. Claro, encuentro mi diferencia creo que hasta ahora hay en los periódicos. Formar los números con los cubos. Claro, ajá, esa es la identificación número con la que está acá. Establecer relación número y cantidad, ¿no? Mira, su quinto criterio, ¿cuál era? Reconoce y une imágenes iguales en el software y en la ficha de evaluación. Ya, entonces, esto lo hace igual, ¿no? Le da una hoja impresa, como estamos viendo acá, y tenía que, bueno, agarrar la clásica, a ver si se puede hacer acá. Claro, tenía que unir, por ejemplo, esta, tenía que unirla así, ¿no? Con un lapicero. Esta es la clásica la clásica que se hace en los salones, ¿no? Así. Esto lo hacían a mano y ahora el software también tiene la opción que ellos lo pueden realizar. Obviamente, pues el software es mucho más potente para eso, ¿no? Se salió un ratito. El 6, criterio 6, reconoce y nombra en inglés los números del 1 al 10. Como ustedes ven en la figura, reconoce y nombra, le ponen los números y él tiene que, pues, le dices, ¿no? Ubícame en number 4. Tiene que señalar con su dedito el número 4, ¿no? Por ejemplo. Ya, entonces, esas son las 6, ¿ya? Acuérdense bien qué indicadores he usado. Ahí están las 6 indicadores. Se encuentran 10 figuras diferentes, agrupar figuras geométricas, establecer relación número-cantidad, resuelve adecuadamente laberintos, reconoce imágenes y números en inglés. Son 6 criterios. ¿Sí? Entonces vamos a ver ahora cómo es que vemos en la siguiente fase. La fase 5, definición de la muestra inicial de estudio y acceso a ella. Entonces, la definición de la muestra quiere decir el grupo de trabajo que ella ha elegido. Ya en este caso, en esta tesis, como en todo nido, los salones tienen nombres, pues, ¿no? A veces de colores, otras veces de animalitos. En este caso tiene de animalitos. Por ejemplo, 15 alumnos del salón Koala han usado el software y 15 alumnos del salón Panda lo han hecho de forma convencional. ¿Sí? Como está ahí en la imagen, han usado la computadora, los que han estado en el salón Koala y los que han estado en el salón Panda han seguido el método tradicional. A ver, ¿qué dice acá Alejandra? Profesor, disculpe, en los criterios es como una comparación que está haciendo con respecto al uso de Fisher-Price. Exacto, sí, así es. O sea, ustedes para que comparen algo, tienen que ponerle parámetros, ¿no? Por ejemplo, cuando ustedes comparan quién es más alto, quién es más bajo, ¿cómo lo comparan? Con la cinta, con la wincha, ¿no? La wincha está metrado. Con eso ustedes pueden tallar a sus alumnos. Ahí está la cinta métrica. Entonces, con la cinta métrica ustedes pueden medir. Entonces, la cinta métrica viene a ser su patrón. Con ese patrón ustedes pueden decir está por debajo de la altura promedio y quién está por encima, ¿no? Igualito, en una investigación ustedes tienen que definir sus patrones. En este caso, ella ha definido 6. Sus patrones o sus indicadores, ¿no? Y ahí los han definido, ¿no? La diferencias, agrupación, número, cantidad. Todos esos 6 indicadores que le he mencionado, con esos 6, ella va a hacer su comparación entre cómo se enseña con la computadora o el software versus cómo se enseña de forma convencional. Claro, está interesante, ¿verdad? Entonces,
Vamos a ver cómo lo ha planteado. Muy bien. Ahora, con todo esto de acá, vamos a pasar a la fase 6. La recolección de datos. ¿Qué dice la fase 6? Se recolectaron datos durante 4 semanas en ambos salones, Koala y Panda. En el caso del salón Koala, se usó la computadora con el software instalado, donde los alumnos desarrollaban las actividades relacionadas a los 6 indicadores que se estaban monitoreando y controlando. En el salón Panda emplearon los métodos convencionales, o sea, ¿qué quiere decir? Han usado su hojita, su copia, material didáctico, las figuras geométricas, las láminas, los números, etc. O sea, vemos que en esta parte, con esto trabajado los alumnos del salón Panda y con lo de acá, los alumnos del Koala. Pero en ambos salones han hecho las mismas actividades, o sea, los 6 indicadores. O sea, el salón Panda ha hecho los indicadores, pero con hojita, con material didáctico, mientras que el Koala lo ha hecho solo con el Fisher Price. Exacto, Eliana, lo han hecho a lo antiguo, y los salón Koala lo ha hecho a lo moderno, ¿no? Ahora, la fase 7. En la fase 7 es análisis de los datos. Esta es la parte más importante, se podría decir. La segunda parte más importante, porque la primera más importante es levantar la información. Y la segunda ya viene a ser el análisis de esa información. Entonces, por ejemplo, acá le he puesto 3 pantallazos puntuales para que vean como ejemplo, ¿no? Cómo es que se realiza esta etapa. Por ejemplo, en la semana 0, la aplicación de esta prueba permite conocer el punto de partida y la situación en que se encuentran tanto el aula Koalas como el aula Panda, en relación a la destreza y capacidad para identificar las 10 diferencias existentes entre los dibujos de la ficha que se les entrega. Se trata de una apreciación cualitativa, la cual registra como prueba satisfactoria o exitosa solo aquellos casos en que los niños son capaces de identificar las 10 diferencias. En caso contrario, se registra como prueba no exitosa. Realizada la prueba en el punto inicial, que denominamos semana 0, 4 niños del aula Koalas y 5 niños del aula Pandas cumplieron satisfactoriamente la prueba. Quiere decir que si alguien marcaba 9, 8, 7, lo consideran como no exitoso, ¿no? Entonces aquí, y esto lo está escribiendo la investigadora semana a semana, por cada indicador, ¿no? Aquí saca Alejandra. Profesor, siempre en una tesis se tiene que tener un buen resultado, o sea, siempre puede ser satisfactoria. No. El resultado, como todo en la vida, tiene 2 posibilidades. O es bueno o es malo. No siempre vas a hacer para que sea bueno. Bueno, siempre tratas de que tu hipótesis sea verdadera, ¿no? Es lo que todos tratamos de demostrar, pero no siempre se cumple. Y cuando no se cumple, simplemente niegas la hipótesis, ¿no? Si tu hipótesis era demostrar que el color azul influye en los niños, y tú demuestras que no es así, entonces tu tema cambia, sería demostrar que el color azul no influye. O sea, pero tu investigación igual es válida, porque has hecho todos los pasos. A ver, ¿qué más dice? A ver, la semana 1, ¿qué dice? Como se observa en el siguiente gráfico, después de una semana de uso del software educativo por parte del aula Koalas, 5 niños alcanzan satisfactoriamente el indicador, identifica los 10 diferencias entre un dibujo y otro en la ficha entregada. De igual manera sucede en el aula Pandas, donde 5 niños también logran identificar las 10 diferencias entre un dibujo y otro. Es decir, después de una semana de uso del software educativo por parte del aula Koalas, en base a dicho indicador, no se encuentran diferencias entre uno y otro grupo. En la semana 1. Semana 2. Después de 2 semanas del uso del software educativo, hubo avances en el logro del dicho indicador por parte del aula Koalas, subiendo de 5 a 7 niños. En el aula Pandas, la cantidad de niños no logran identificar
las 10 diferencias entre un dibujo y otro aumentó a 6. Entonces, va registrando semana a semana cómo es que están respondiendo los alumnos a los indicadores. Es lo que ustedes también van a tener que hacer. Cuando hagan un indicador o hagan una lista, una hoja, una prueba, una evaluación, tienen que tener la paciencia y dedicación de llenar todos sus formatos. Ahí sí no hay, ahí sí no hay pasos, ¿no? No hay trucos, no hay secretos. Tienen que hacerse tal y cual, día a día. Obviamente, esto es un extracto, muchachos, ¿no? En la tesis ustedes van a encontrar como 60 apuntes, ¿no? De semana, porque son 6 indicadores, por 5 son 30, ¿no? 30 apuntes que van a ir encontrando en la tesis. Luego pasamos a la fase 8, que es la interpretación de los resultados. ¿Sí? La fase 7 era análisis de los datos y la fase 8 es la interpretación de los resultados. Claro, ahí en el lugar de los hechos no se puede hacer trampa, exacto. Ahora, esta grafiquita, ustedes que me han estado siguiendo la clase de hoy día, saben muy bien qué significa pandas, qué significa koalas, ¿no? Pandas es el salón donde han estado haciendo las clases de manera convencional, a la antigua, como decían por ahí. Y koalas es el salón donde han estado usando el software Fisher-Price. Y acá abajo en el eje X vemos que están las semanas, ¿no? Semana 0, semana 1, semana 2, semana 3, semana 4. Y en el eje Y vemos la cantidad de niños, ¿no? 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12. Entonces, ahora vamos a ver. Ahora van a interpretar ustedes, ¿ya? En la semana 0, ¿qué indicador es? Indicador 2, clasifica figuras geométricas en base a 3 atributos, figura, color y tamaño. En la semana 0, los niños que han estado en la forma convencional solo 2 podían lograr este indicador. Y con el software eran 3. En la semana 1, ya los convencionales subieron un hito más y el software un hito más. La siguiente semana, igualito, ¿no? Van subiendo de uno en uno, pero ya vemos que en la semana 4, los que usan el software se disparan. Los que logran identificar las figuras con las figuras con el software es mayor que con manera convencional. En la cuarta semana mejor, exacto. En la cuarta semana ya se puede ver la diferencia, cómo es que el koala se va despegando, desprendiendo del panda, ¿no? Ese es solamente el indicador 2. Y solo por 4 semanas que duró la tesis. Pero si esto hubiese sido por, no sé, pues, 30 semanas, sería mucho mejor, ¿no? A ver, el indicador 1. ¿Qué era el indicador 1? Identifica las 10 diferencias entre el dibujo. Este es el que identifica las diferencias. A ver. Como saben, mira, al principio, en la semana 0, el convencional le ganaba al software. ¿Ven? La gente en su hojita, los niños en su hojita, identificaban más rápido o más cantidad que los que usaban el software. Ahora, ¿qué pasó en la semana 1? Se igualaron. Tanto el software como el convencional, los dos respondieron 5 cada uno. Ahora, en la siguiente semana, ¿qué pasa? El software lo supera, ¿no? En 1. A la siguiente semana, el software ya se va alejando un poco más. A la cuarta semana ya se alejó por 3. ¿Qué quiere decir? Que en la semana 4 hay 10 alumnos que identifican diferencias entre figuras, mientras que en la manera convencional solo identifican 7. Entonces, siempre cuando se interpreta, muchachos, siempre se pone gráficas porque así lo entiende cualquiera, ¿no? El que te lee tu tesis siempre que ustedes vean una tesis, vayan siempre a la parte final de resultados y ahí lo entienden rápido. Con una gráfica lo entienden rápido, como es en este caso. A ver, el siguiente indicador. Establece relaciones entre números y cantidad, con canicas del 1 al 10. Acá vemos que el software, que es el azul, y el convencional iniciaron con la misma cantidad de alumnos.
que identificaba el número con la cantidad. Y luego vemos que al transcurrir las semanas, los que usan el software identifican con más éxito, ¿no? El indicador 4 resuelve adecuadamente 3 laberintos de distinta dificultad. Vemos que los que usan el software lo han, desde la semana 0, empiezan con ventaja, ¿no? Y de ahí siempre es superior a la manera convencional. El indicador 5 reconoce y agrupa imágenes iguales en la ficha entregada. Igual, empiezan igual, de la misma manera, ambos métodos, software y convencional, empiezan iguales, pero a la siguiente semana, al pasar las semanas, el software siempre lo va superando al convencional. Y el último indicador, que es el 6, reconoce y nombra en inglés los números del 1 al 10. ¿Ya? Vemos que acá también el convencional empezó ganándole al software, ¿no? O sea que con su papelito, con su material didáctico, el alumno reconocía más rápido que con el software. Pero a medida que fue pasando las semanas, ese resultado se fue invirtiendo, obteniendo que al final, en la semana 4, 13 alumnos que usan el software identificaron números en inglés, versus solo los 9 alumnos que lo identificaron de la forma convencional. Entonces, ustedes ven de los indicadores, en todos sin excepción, el software demuestra que ayudan. En todos, no hay ninguno en que al final de la semana 4 gane de forma convencional, no hay ninguno. Al inicio hay un par, pero después, en la semana 4, el software le gana en todo a lo convencional. Entonces, luego de eso, que es la fase 8, viene la fase 9, que es elaboración del reporte de resultados. O mejor dicho, elaboración de tu tesis, la redacción de la tesis. A ver, vamos a leer en sus conclusiones. Se constata que la cantidad de niños de aulas Koalas que cumplía a satisfacción con esta prueba al inicio de la evaluación, o sea, semana 0, era de 4. Y después de hacer el uso del software educativo durante el periodo de un mes, o sea, luego de 2 sesiones de trabajo, la cantidad aumentó a 10. O sea, mira, de 4 a 10. En el caso de Aula Pandas, cuya cantidad de niños que alcanzaba el indicador al inicio era mayor, o sea, 5 niños, después de un mes de trabajo con métodos convencionales, aumentó solo a 7. O sea, de 5 a 7, mientras que el software de 4 a 10. Conclusión. De esta forma, desde el inicio del uso del software hasta un mes después, la cantidad de niños del aula Koalas que cumplieron con la prueba a satisfacción incrementó de 3 a 10 niños, mientras que el aula Panda se incrementó de 2 a 7 niños. Conclusión. Analizando esta prueba en su conjunto, se constata que la cantidad de niños del aula Koalas que cumplían la satisfacción con la prueba de inicio de la misma, semana 0, era de 6, y después de 12 sesiones de uso y aplicación del software educativo, esta proporción más que se duplicó, incrementando a 13 niños y niñas del salón Koalas. Por otro lado, en el caso del aula Pandas, la cantidad inicial era de 6 y se incrementó a 9. Y utilizando los métodos tradicionales de aprestamiento lógico-matemático. Entonces, como ven, su hipótesis de la investigadora al final era correcta, ¿no? A ver, ¿qué nos escribe Isaida? Sucede porque los niños le ven atractivo usar tablet, les llama la atención, por eso se interesan en hacer todo lo que le explican, pero los niños de Panda, al hacerlo con método tradicional, trabajan con psicomotricidad fina. Claro, claro, de repente tú aprendes, el niño aprende más, pero sacrifica su psicomotricidad, ¿no? Así es. Pero justamente cuando, este también puede ser un tema de investigación, ¿no? ¿Cómo es que puedes desarrollar, y con tablet desarrollas un mejor aprendizaje, pero sacrificas psicomotricidad, ¿no? O cómo lo refuerzas en todo caso. Podría ser un tema de investigación también.
Pero en conclusión, muchachos, se dan cuenta que cuando ustedes, por ejemplo, lo que dice Isaida dice, ¿no? Pero se sacrifica la psicomotricidad, pero ¿en qué medida, no? ¿Cuánto? ¿Qué porcentaje? ¿Qué cantidad? ¿O cómo? Igual que esta tesis, ¿no? Esta tesis planteaba, pues, de qué manera influye el software en el aprendizaje de los niños, ¿no? Hizo sus 6 indicadores, hizo sus patrones, y al final acá está el resultado, miren. O sea, cuando ella te dice, sí influye, ya no le puedes debatir, ¿no? Porque ella ya lo ha demostrado acá. Ha hecho esa investigación y ha demostrado que sí influye. Entonces acá no hay ni modo, pues no le vas a contradecir, ¿no? Esto ya está investigado, está sustentado, está documentado. Ese es el principio de una investigación, muchachos. Yo quiero que ustedes terminen este curso teniendo la noción de qué cosa, que cuando le digan, oye, ¿qué has aprendido en investigación? O en investigación he aprendido a hacer un informe, una tesis. ¿Qué lo conforma? ¿Cómo se plantea? ¿Cómo se resuelve? ¿Cómo se elabora? Bueno, la fase 9 es la última fase, pero no la menos importante, ¿no? La fase 9, porque hasta el momento, hasta aquí, antes de llegar a las gráficas, están acá, en análisis de datos. Todo esto, este proceso de análisis de datos, interpretación, es la etapa, es la carne de la investigación, ¿sí? Es el sustento, son los pilares de su investigación. Pero cuando ya termina, obtienen estos grafiquitos, luego de eso viene la parte de la redacción, de la forma adecuada de la redacción, que también es todo un trabajo, que puede tardar fácil 15 días, un mes, 2 meses, dependiendo del tiempo que ustedes le asignen, ¿no? Pero sí es bien laborioso. Ahora acá dice Marta Dávila. Profesor, yo tuve la oportunidad de visitar los círculos infantiles en Cuba hace unos años y los niños en los círculos infantiles donde asisten niños de 0 a 5 años solo aprenden con material concreto. Ah, mira, qué buena experiencia que Dávila nos está compartiendo. Marta Dávila nos está compartiendo. Claro, o sea, Cuba es definitivamente otro país con otro modelo, con otra política de educación. Y miren, así como Marta ha ido a un lugar donde solamente usaban cosas materiales, quiere decir que nada de software, nada de computadoras, tienes que tener las herramientas para poder desempeñarte, ¿no? Esa es la de todo docente, ¿no? Claro, Cuba uno de sus fuertes es pues la educación, la medicina, y también tiene varios puntos desfavorables, ¿no? Claro, el objetivo de enseñarles esta tesis no es la de implementar o la de poner una bandera que la tecnología es buena. El propósito de esta tesis o de esta clase es mostrarles que si tienen un planteamiento, en este caso puede usar software educativo, cómo es el desarrollo, ¿no? Porque ustedes viendo cómo es que una tesis, porque esta tesis es real, pues esta tesis se ha publicado, es del año 2012 y con esta tesis se ha titulado esta, esta docente, ¿no? Natalia Jara Cudín, con esto se ha titulado. Entonces ustedes pueden concebir que no es nada del otro mundo, ¿no? Esto es una investigación, mira, no es nada del otro mundo, solo hay que tener la dedicación nada más. Dedicación y saber el método científico, ¿no? Que es lo que estamos haciendo desde la primera día de clase. A ver, muchachos. Marta, sí, profesor, lo hacemos, ok, gracias. Elena Gutiérrez, en Cuba dan un buen uso a la tecnología y que deben tener privilegio para tener internet. Sí, pues, en realidad el tema del internet es en realidad, muchachos, para conversar de un tema, como ustedes se han dado cuenta, se tendría que investigar, ¿no? O en todo caso, tener referencias. Porque ahorita las opiniones que damos, si es que no es así, son opiniones eh, personales, ¿no?
Y las opiniones personales sin referencias son, como dicen por ahí, es el nivel más bajo de comunicación o de discusión, porque estamos dando nuestro punto de ver, ¿no? Nuestro punto de vista, y a veces nuestro punto de vista está limitado a nuestro conocimiento, ¿no? O sea, si ustedes son unos doctores en el tema, ahí sí, ustedes son unas eminencias, ¿no? Lo que ustedes dicen es, pero si no hemos investigado, no hemos estudiado, no hemos leído, tenemos que ser precavidos al momento de dar una afirmación, ¿no? A ver, Eliana en Cuba, sí, pues. En todos lugares el internet es bien potente para poder tener la información a la mano. Entonces, muchachos, a ver, todavía nos quedan 6 minutos. ¿Tienen alguna consulta, alguna observación? ¿Qué les ha parecido la clase de hoy día? ¿Ustedes usarían software educativo o no cuando estén ejerciendo? Profesor, buenas noches. Sí, buenas noches. Buenas noches, soy Isaida Aldaba, profesor. Y mira, el tema de hoy día a mí particularmente me pareció muy interesante. En cuanto al uso de las tecnologías en el nivel inicial, como que le había hecho un comentario ahí en el chat, ¿no? Pero yo consideraría, así en mi opinión particular, ¿no? Que se debe enseñar usando tanto el método tradicional como usando la tecnología. Entonces, ¿por qué? Como que les decía, ¿no? Que es muy importante también que el niño desarrolle su psicomotricidad. En ese sentido, profesor, tal vez usted que me da algún alcance más, por favor, gracias. Claro, Isaida, o sea, hay que evaluar porque el objetivo del inicial pues, es desarrollar todos los aspectos formativos del niño. Entonces y uno de esos objetivos es justamente desarrollar la psicomotricidad, ¿no? Ellos todavía están en esa etapa de poder eh, que sus movimientos sean coordinados, porque hay algunos que a veces no tienen desarrollado eso y justamente el nido tiene ese objetivo. Y, esta tesis, si bien es cierto, la tesis recalca que el software le ayuda, ¿no?, en el aprendizaje intelectual, o sea, como dicen, en el cerebro, ¿no?, les ayuda, pero no hay que descuidar también la psicomotricidad. Lo que tú dices es muy importante. Entonces, si ustedes implementan métodos con software, también tienen que reforzar este, la psicomotricidad, ¿no? Porque por ahí lo van a descuidar. Entonces, si tú tienes, no sé, pues a la hora, a la semana, 3, 4 horas de software, también tienes que complementar con misma cantidad, por ejemplo, de psicomotricidad, ¿no? Porque el aprendizaje, la formación es integral, no es solamente intelectual, es integral, sobre todo en los niños. Sino que ahora con la tecnología, el niño puede aprender más rápido, eso es innegable. ¿Por qué? Porque los niños son curiosos, por naturaleza el niño es curioso. Por naturaleza, y seguramente ustedes, muchos de ustedes que tienen de repente sus hijos, sobrinos, que tienen unos pequeñines cerca, se han dado cuenta, ¿no? Que los niños en el aspecto tecnológico, son una bala. Muy bien, muchachos. Bueno, pienso que hoy día toda la clase ha estado bien interesante. A ver, ¿qué dice en el chat? Marta, ¿desde qué momento podemos hacer nuestra tesis? Les comenté que desde ya, ¿no? Solo tienen que tener su tema. Ustedes tienen un tema de investigación y lo pueden empezar. Yo trabajaría a la antigua. Si me vaya a contar de su opinión, no, ella trabajaría a la antigua. Pero ojo que como profesionales tienen que estar preparados para lo que sea, antigua, moderna, intermedia, tienen que estar preparados para todo. No se cierren. Si ustedes se encasillan en una sola cosa, están cometiendo un grave error, muchachos. Va a ser una piedrita que con el tiempo va a ir creciendo, creciendo y creciendo.
tienen que estar actualizados. Sea que prefieran trabajar con computadora o sin computadora, tienen que estar actualizados. Tienen que estar listos para la guerra, como se dice. Diana, trabajan a la nueva tecnología. María Cantoral, porque ahora la tecnología está en todo. Claro, la tecnología está en todos lados. Y eso que la tecnología ahora está en las tablets, más adelante, ¿dónde llegará a estar? La tecnología es ser herramienta en estos tiempos que sería de nosotros los profesores. Exacto. Hasta la próxima, maestro. Fue muy interesante la clase de hoy. Sí, profesor, es muy interesante la clase. Yo pienso que el método tradicional es mejor porque si usamos la tecnología estaremos convirtiendo a los niños máquinas. Anita. No, pues Anita, pues te digo, el desarrollo es integral, ¿no? Es integral. No puedes reemplazar todo por computadoras, ¿no? Pero tienes que saber manejar la tecnología a tu provecho, ¿no? A tu conveniencia como docente. Porque imagínate, pues, o sea, si tú le haces dibujar al niño, por ejemplo, las conexiones entre número y cantidad, le das tres papeles, tres copias, y el niño lo desarrolla los tres, tienes que volver a imprimir y darle otros tres, y así, pero en cambio en el software, tú puedes hacer las cantidades que quieras, ¿no? Y se va guardando. Te da el histórico, inclusive el rendimiento del niño, cuánto tiempo se ha demorado, cuántas buenas, cuántas malas. Esas ventajas es las que debemos usar, pero tampoco vamos a abusar, ¿no? Tampoco vas a llegar al extremo de que todo es computadora. Tiene que ser equilibrado. Muy bien, muchachos. Entonces, eso ha sido todo por hoy. Nos estamos viendo en la próxima clase, ya en la nueva cuarentena, en lugar donde están trabajando todo, no todo con así es. Por eso Eliana dice, no todos tienen el factor tecnológico, es cierto. Así es, Rocío. Bueno, muchachos, entonces, buen fin de semana y nos vemos la próxima clase. Hasta luego.